Podcast Misterio Caso Alcácer, nuestra visión sin conspiraciones. Hoy en Podcast Misterio vamos a hablar de un tema que sigue levantando pasiones, debates, rabia y tristeza, el caso Alcácer. Un caso que 3 décadas después continúa generando teorías, documentales, especulaciones y montañas de ruido. Pero lo que queremos hacer aquí es algo distinto, dejar a un lado las conspiraciones, los relatos inventados y los mitos que se han creado alrededor. Queremos mirar el caso con los pies en la tierra y con la cabeza fría. Porque seamos sinceros, lo que pasó en Alcácer no necesita adornos para ser una tragedia. No necesita teorías ocultas ni rituales secretos para helar la sangre. Lo que ocurrió fue una atrocidad humana cometida por dos individuos desequilibrados, 2 colgados, así de claro, que actuaron sin ningún plan maestro, sin formar parte de ningún clan, sin conexiones oscuras ni redes internacionales. Simplemente 2 personas crueles y violentas a las que se les fue la mano y dejaron tras de sí una historia que marcaría para siempre a un país entero. A lo largo de los años, el caso Alcácer se ha convertido en algo más que un crimen. En un espejo del morbo mediático, en un ejemplo de cómo la tragedia puede transformarse en espectáculo. Se han escrito libros, se han hecho documentales, entrevistas, películas y hasta podcasts, todos prometiendo nuevas revelaciones o supuestas verdades ocultas. Pero la realidad es que la mayoría no aportan nada nuevo, solo repiten lo mismo una y otra vez, envolviéndolo en misterio, cuando lo que hay es dolor y una verdad que muchos no quieren aceptar por lo sencilla que es. Y es que aceptar que fueron solo 2 individuos los responsables, sin ninguna conexión superior, cuesta. Porque eso nos obliga a mirar el mal de frente, a entender que no siempre viene disfrazado de conspiración o de poder oculto, sino que puede estar en lo cotidiano, en personas corrientes con mentes enfermas. Y eso precisamente es lo que más miedo da. Durante años se han mencionado supuestas redes, vídeos snuff, rituales, clanes y nombres de personas poderosas. Pero ninguna de esas teorías ha podido probarse jamás. Todo se ha basado en rumores, en interpretaciones retorcidas y en la necesidad de muchos de no conformarse con la realidad. El problema es que ese tipo de narrativas no solo alimentan el morbo, también ensucian la memoria de las víctimas y el trabajo de quienes realmente intentaron buscar justicia. No podemos olvidar que detrás de todo esto había 3 chicas, 3 vidas jóvenes, 3 familias destrozadas. No eran símbolos ni piezas de una trama de ficción. Eran personas reales con sueños, con ilusiones que fueron arrancadas de la vida por 2 monstruos. Y lo peor es que esa realidad por sí sola ya debería bastar para estremecernos. Nosotros, desde Podcast Misterio, no creemos en los mitos ni en las películas que se han montado alrededor. No creemos que hubiera una red internacional, ni un festival oculto, ni un vídeo que nadie ha visto. Y lo decimos con claridad. Si realmente hubieran estado implicadas fuerzas poderosas, si esto hubiera sido parte de algo más grande, jamás habrían aparecido los cuerpos. No habríamos sabido nada, habrían desaparecido sin dejar rastro, como ha ocurrido en otros lugares y en otros tiempos. Pero no fue así. El hecho de que los cuerpos aparecieran, el modo en que se desarrolló la investigación, la torpeza y el caos del caso, todo apunta a lo contrario, a una acción descontrolada, improvisada, brutal y sin cerebro. Por eso decimos que lo de Alcácer no fue una película. No hubo rituales, no hubo símbolos, no hubo poderosos en las sombras. Solo hubo 2 tipos que decidieron hacer el mal. Y aunque esa explicación parezca demasiado simple para algunos, es probablemente la más cierta y, sin duda, la más dolorosa. Con el paso del tiempo, muchos han querido convertir el caso en su fuente de ingresos o su bandera personal. Los hay que se presentan como investigadores, periodistas o justicieros del misterio, pero que en realidad viven de remover la tragedia una y otra vez. Hacen dinero del dolor, venden morbo, fabrican contenido para mantener viva una historia que debería descansar. No los mencionaremos, no lo merecen, pero todos sabemos quiénes son. Los peseteros del morbo, los que se disfrazan de buscadores de verdad mientras llenan sus bolsillos a costa del sufrimiento ajeno. Nosotros no estamos aquí para eso. Estamos aquí para recordar con respeto, para reflexionar y para insistir en que el verdadero misterio de Alcácer no está en lo oculto, sino en lo humano. En cómo puede haber personas capaces de tanta crueldad, en cómo el sistema judicial y mediático pueden fallar y en cómo una sociedad entera puede preferir creer en una conspiración
antes que aceptar una realidad insoportable. Porque el mal no siempre se esconde en lo sobrenatural ni en lo desconocido. A veces, el mal está en lo más simple, en lo más común, en lo que no queremos mirar. Y esa es la verdad más inquietante de todas. El caso Alcácer debería ser una lección sobre cómo no convertir la tragedia en espectáculo, sobre cómo respetar a las víctimas y sobre cómo evitar que la verdad se diluya entre tantas versiones. No necesitamos más teorías, necesitamos memoria y decencia. Esto es Podcast Misterio, un espacio donde no buscamos alimentar el miedo, sino entenderlo, donde no creemos en conspiraciones, sino en los hechos. Porque al final lo que pasó en Alcácer no fue un enigma sin resolver. Fue una historia terrible de maldad humana. Y eso, aunque muchos no quieran verlo, ya es suficiente para no dormir tranquilos.